El clima es un conjunto de factores del ambiente que están relacionados unos con otros. Desde hace varias décadas lo que está ocurriendo en el planeta es que la temperatura se ha venido elevando poquito a poquito en las últimas 7 décadas. Las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera han aumentado debido a las actividades humanas. Esto produce entonces un cambio en la temperatura atmosférica y por ende en la superficie terrestre, que está produciendo otros cambios en todo el sistema terrestre. Se hacen proyecciones sobre la temperatura de precipitación, por ejemplo, y en el caso de México sabemos que la temperatura incrementará y la precipitación disminuirá en términos climatológicos. Si nos ubicamos en 1870, cuando la temperatura promedio de la Tierra era de 15.5 grados y las partes por millón de dióxido de carbono eran 288, vamos a ubicarnos en el año 2017 y vamos a observar cómo ese color azul que había en un principio ha desaparecido ya casi por completo. En 1870 la temperatura promedio de la Tierra era de 15.5 grados. El 2017 registra una temperatura promedio global de 16.25 grados aproximadamente y hemos sobrepasado las 400 partes por millón de dióxido de carbono. El cambio en el clima se manifiesta de diferentes formas y una de ellas son los que se llaman eventos extremos. Pueden ser, por ejemplo, ondas de calor, ondas de frío, que pueden provocar directamente consecuencias en la salud de la población que lo sufre. En términos de desastres naturales, ¿no? De lluvias torrenciales o de vientos muy fuertes, puede causar destrozos en las zonas urbanas y en las zonas rurales, inundaciones, deslaves. Con los cambios en los regímenes de lluvias y de temperatura, algunas especies de las que dependemos se pueden ver afectadas. Algunos cultivos, por ejemplo, en algunas zonas pueden ya no dar el mismo rendimiento. Algunas especies que transmiten enfermedades que se llaman de vectores, por ejemplo los mosquitos, son especies adaptadas a calor y humedad. En sitios en donde no había mosquitos y se está haciendo más caliente, ya está habiendo brotes de ese tipo de enfermedades, de dengue en particular. Los efectos de cambio climático, los impactos de cambio climático se reflejarán en todo el sistema terrestre y por ende en la población humana. Ahí tendremos también un impacto social. Las poblaciones más vulnerables son las que van a reflejar estos impactos. Por ejemplo, en el caso del sector salud o cuando venga una onda de calor muy intensa, la población más vulnerable son adultos mayores y niños. Por otro lado, hay poblaciones más vulnerables que están en la pobreza o marginadas, que debido a cambios biofísicos en su entorno tendrán que desplazarse del lugar donde viven. Esto llevará entonces a grandes migraciones. El cambio climático ya tiene su inercia, aun si nosotros cortáramos de tajo, que es imposible, pero si nos pusiéramos en ese escenario, el cambio climático continuaría por décadas. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es hacernos a la idea de que el clima está cambiando y tratar de responder lo más rápidamente posible a esos cambios. Y para eso sirve la ciencia y la tecnología. Nos permiten, por un lado, entender el fenómeno y cuando tenemos un nivel de entendimiento suficiente podemos predecir la dirección de cambio. Podemos tomar previsiones al respecto. El tema de cambio climático se ha llevado a los gobiernos, o sea, a políticas públicas de hace varios años. Los gobiernos están adoptando dentro de su política pública el tema de cambio climático y están generando acciones de adaptación y mitigación. A veces no es posible hacer una buena implementación de estas acciones y se quedan en documentos. Para atacar el cambio climático, pues lo que hay que hacer es reducir las emisiones de los gases de efecto invernadero. Todas las actividades que impliquen emisiones de gases, por ejemplo el uso del automóvil, la generación de energía o la industria que también emite una buena cantidad de gases de efecto invernadero a la atmósfera, todo lo que implique ahorro de energía ayuda a combatir el cambio climático. El uso de energías renovables como alternativa sustentable se plantea como una buena alternativa para la mitigación de gases de efecto invernadero a la atmósfera, que es una de las principales causas del cambio climático. Actualmente en nuestro país estamos en una transición energética donde estamos incrementando nuestro parque de generación a centrales eléctricas con base a fuentes limpias.
en las cuales se incluyen energías renovables tales como la eólica, solar, biomasa, así como también otras fuentes consideradas limpias como la cogeneración. A nivel internacional existen muchas estrategias ya para mitigar, adaptarnos al cambio climático. Se está trabajando mucho en la política pública con respecto al cambio climático, pero realmente esto nunca va a funcionar si realmente la sociedad no está educada, si no conoce perfectamente qué es el proceso del cambio climático, si no comprenden de qué manera nosotros intervenimos en estos procesos naturales. La educación ambiental sin duda alguna es base fundamental de todas las estrategias que se tienen en la actualidad, porque es el trabajo directo con la sociedad, el trabajo directo incluso con los tomadores de decisiones. Si nosotros tomamos acciones a nivel individual o a nivel organizado o a nivel gobierno orientados hacia la sustentabilidad, en donde los fundamentos son que haya un desarrollo económico sostenido, que haya un desarrollo social saludable y que no sea a costa de los recursos naturales, sino que haya una política de conservación de los recursos naturales, y todo eso lo podemos juntar. Entonces estamos en el camino de afrontar de mejor manera el cambio climático.